Grabar, listo. Bueno, continuamos. Entonces decíamos que si colocábamos o invertíamos el orden de los puntos, pues daba o debería dar exactamente igual. Entonces aquí dijimos que mi punto 2 iba a ser el punto A. Entonces en este caso me queda 3 menos 4. Todo eso lo elevo al cuadrado más 2 menos 3. Y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como observamos, esto nos va a dar exactamente igual. Esto nos daría 3 menos 4 me daría 3 más 4, es decir, 7. 7 al cuadrado me da nuevamente 49, más 2 menos 3 me da menos 1, pero menos 1 elevado al cuadrado me da 1. Entonces, nuevamente, la distancia entre estos dos puntos es raíz de 50. ¿Cierto? Y tiene su lógica, si lo vemos de alguna forma, ¿no? Si yo voy, o si yo tuviera estos dos puntos, digamos que este punto a mí, el punto A me va a representar una ciudad, digamos Medellín, y el punto B me va a representar una ciudad Bello, pues en distancia, ¿cierto? En lo que yo tengo que recorrer, pues me debe dar lo mismo ir de A a B, ¿cierto? O de B a A. ¿Es exactamente la misma distancia si la recorro de aquí para allá o debe ser exactamente la misma distancia si la recorro de izquierda hacia derecha? Entonces la distancia entre dos puntos siempre va a ser la misma, no importa cuál de los dos puntos yo tome primero. Lo que sí debo de tomar en cuenta, o lo que debo de tomar en cuenta es que obviamente el par de puntos deben ser ordenados, ¿cierto? Si yo digo que este es mi punto A, perdón, mi punto primero, pues este valor mío de acá, este valor mío va a ser mi x sub 1 y este va a ser mi y sub 1 y este valor pues va a ser mi x sub 2 y este valor mi y sub 2. En consonancia o en concordancia con lo que tenemos aquí en la presentación. Entonces aquí está, vea, la fórmula de la distancia entre dos puntos, un punto con coordenadas x1, y1 y un punto 2 con coordenadas x2, y2. Entonces esta es la formulita que acabamos de hacer. Listo, entonces... Profe, es que tú dices que la fórmula es x2y1 y x2, pero es que la fórmula está x2, x1, no x2, y1. Sí me voy a entender, tú como que en una sola ecuación, en un solo paréntesis, tienes tanto la x como la y, pero la fórmula muestra las dos x. Ok, Sí me hago entender. sí, yo te entiendo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Aquí, en este caso, yo tengo mi punto X y Y, mira, X1, Y1, que son las coordenadas de mi primer punto. Es decir, esto que tengo acá. Mira, X1, Y1. ¿Sí ves? Y tengo un punto cuyas coordenadas son X2, Y2. Para este ejercicio, este punto es el X2, Y2. O Pero sea, cuando, profe, sí, dime, continúa. pero cuando yo hago la fórmula aquí dentro de la distancia, yo tengo que tomar son los valores de X y los valores de Y. Si tú miras la fórmula, en la fórmula van son los valores de X. X2 menos X1 y Y2 menos Y1. Ah, Entonces, listo ya. esta forma que tengo acá es la forma como represento el punto, o sea, las coordenadas. ¿Cierto? Mira esto. Pero en la fórmula yo tengo que coger las X con las X y las Y con las Y de cada uno de los punticos. Me queda muy claro, gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Entonces, por favor, realicen la distancia, ustedes, por favor, entre el punto B y el punto D. D. Y me dicen cuánto les da, por favor. A ver si nos quedó claro el concepto.
Entonces la distancia que hay entre este punto B a este punto E, sabiendo que las coordenadas de este punto, del punto E en este caso es, dijimos, menos 4,3, y las coordenadas de este punto acá, de este punto D, dijimos que es igual a 4, menos 3. ¿Listo? Entonces, por favor, calcule la distancia entre esos dos puntos. Yo la voy haciendo por aquí, por fuerita, una hojita. Por acá puede ser. A ver, a ver. Listo, a mí ya me dio. No es raíz cuadrada de 53. No, señor. ¿Cómo te quedó la primera pareja de puntos? Que elevaste al cuadrado. ¿Cuál tomaste primero? Menos 2 más 4 elevado a la 2. ¿Cuál menos 2 si las coordenadas son menos 4 y 3 y 4 y menos 3? Profe, no es 49. Dime, No es 49. ¿cuáles puntos estamos graficando? Profe, raíz El cuadrada B de y el D. 145. Por eso, el B es menos 4,3 y el D es 4, menos 3. Ustedes me están viendo la pantalla. Sí, señor. Profe, ¿no da raíz cuadrada de 145? Tampoco. Profe, no da raíz cuadrada de menos 2. Primero que todo, no pueden dar raíz cuadrada de negativas jamás, porque cualquier número negativo que nos dé va a quedar elevado al cuadrado. Profe, 58. No, tampoco. Bueno, voy a hacerlo aquí porque estamos perdidos todos, vea. Lo voy a hacer acá. Por aquí yo creo que me cabe. Vea, esto va a ser igual, ¿cierto? Yo voy a escribirlo acá, qué pena. Yo voy a ser igual a la raíz. Voy a tomar el punto B como punto 2. Entonces, si tomo el punto B como punto 2, me va a quedar menos 4 menos x1, que es 4. Eso lo debo elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces Sí, ahí no profe, va... es que sumé mal. Es raíz cuadrada de 100, no. Eso, perfecto. Más, ahora voy a tomar los otros dos puntos. Como dije que B es x2, entonces me va a quedar 3 menos, entre paréntesis, menos 3. Y eso, todo eso lo debo elevar al cuadrado. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, vea, este valor de acá me va a ser igual a 64 y este valor de acá va a ser igual a 36. Si sumo 64 más 36 me da raíz de 100. Es decir, la distancia entre estos dos es de 10 unidades.
Sí, ahora sí nos dio a todos. Sí, profe. Lo que pasa es que el resultado que yo le había dado ahorita era porque estaba hallando la distancia entre B y C. Ah, ok, Pero ya, grave la entonces, vaina. Listo, entonces esta es la distancia entre B y D. Y si la hallara con los puntos al contrario, como les digo, me tiene que dar exactamente igual. Y ya vimos cuál es la explicación. No, la distancia va a ser lo mismo si yo voy de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Eso es lo bueno de las matemáticas no fallan. Lo que vemos aquí, quiero que tengan pendiente aquí este número. ¿Qué número nos dio aquí para elevar al cuadrado? Me dio un número 8. ¿Y qué número me dio acá para elevar al cuadrado? Me dio un número 6. Quiero que tengamos esos valores bien en cuenta, ya les voy a decir para qué. Entonces, 8 y 6. Entonces, pónganle pues cuidado como dicen ustedes los paisas. Esa fórmula de la distancia va a salir de algo que yo creo que ustedes se acuerdan, que es esto. ¿Alguien me recuerda esa figura geométrica? ¿Cómo se llama? ¿Triángulo qué? Triángulo rectángulo. Eso, triángulo rectángulo. El equilátero, como su nombre lo dice, es que tiene los lados iguales. Este se llama un ángulo, un triángulo rectángulo porque tiene una particularidad, es que tiene un ángulo que tiene 90 grados. Entonces quiero que hagan memoria por allá y recuerden esto que debimos ver. ¿Sí nos acordamos que era el teorema de Pitágoras? Del nombre sí. Sí, el nombre sí. Entonces, vea, el teorema de Pitágoras es una fórmula que nos decía que en un triángulo rectángulo, si yo le doy valores a sus lados, A, B y C, el teorema de Pitágoras, que no lo vamos a comprobar hoy, dice esto, que el valor de este lado que tiene acá, es decir, el lado que está opuesto al ángulo recto elevado al cuadrado, tiene que ser igual o es igual siempre a la suma de sus otros dos lados elevados al cuadrado. O sea, los dos lados que sí forman el ángulo recto. ¿Sí ven? Pregunta del millón. Si yo cuento cuánto mide B, lo voy a contar. Vea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si yo cuento C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Se acuerdan los numeritos que les dije ahorita, 8 y 6, y que los tuviéramos en cuenta? Véalos, ahí están. Entonces, esa fórmula de la distancia simplemente es la aplicación de algo que es el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa o este lado A elevado al cuadrado es igual a la suma de sus otros dos lados elevados al cuadrado. ¿Quién me escribe por aquí por el chat? A ver. Profe, a raíz de 337. No, a raíz de 337. ¿Listo? Entonces, de ahí es que sale esa fórmula de la distancia. Esa fórmula de la distancia es una aplicación de la fórmula del teorema de Pitágoras, que ya pues se las expliqué ahí, digamos que muy rápidamente de dónde sale o cuál es su utilización. Listo. Aquí obviamente hay un ejercicio también de hallar la distancia entre dos puntos, pero ya hallamos uno. Esto es lo que acabamos de ver del triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ahí pendiente, ve, aquí está el triangulito que se nos forma y volvemos a lo mismo. Entonces, el valor de esta es la raíz cuadrada de la suma de estos dos. Ahí está, vea, su x2, su y2, su x1, su y1.
Es exactamente la misma fórmula que tenemos o que acabamos de explicar. Bueno. No me está escribiendo, qué pena, a ver. Listo. Entonces vamos por favor para hacer hagamos un ejercicio, hagamos por favor, hagamos el ejemplo 1 o háganlo ustedes por favor y después tratamos de hacer el ejemplo 2. Los espero, por favor. Voy a anotar aquí los valores del punto A, que dice que es igual a menos 1,3, y los valores del punto B, que me dicen que los valores es igual a 4,15. Entonces este punto A. Dios mío, ¿esto por qué se pone tan tremendamente lento? Ya pues no me copió la imagen. Profe, da raíz de 169. No creo que de tanto, pero vamos a hacerlo. Ah, hay un 15 involucrado. 4 y 15, sí. Sí. Entonces yo voy a decir aquí que tengo un punto A. Ya lo hacemos en bombas. Un punto A. Y digo aquí que tengo un punto B. Aquí voy a poner las coordenadas tanto en X como en Y de los puntos. Para ponerlo como de una forma matricial. Si pueden, háganlo en Excel también, para que les quede más fácil y les quede formuladito de una vez. Entonces yo tengo un punto A cuyas coordenadas en X es menos 1 y su coordenada en Y es 3, y el punto B cuya coordenada es 4 en X y 15 en Y. Le voy a decir que la distancia entre esos dos puntos, y simplemente la voy a formular. Yo digo que es igual a la raíz, entre paréntesis, de la resta de este menos este, eso lo elevo al cuadrado, más este menos este, y eso lo elevo al cuadrado. Listo, entonces si quieren ábranse un Excel y lo formulamos ahí en Excel. ¿Quién había dicho que si le daba cuánto raíz de 169? La raíz de 169 debe ser 13. 13. Listo, entonces si quieren ábranse un Excel y lo formulan. Para que lo tengan ahí. Listo, los demás señores y señoritas, ¿qué me dicen? Profe, usted es tan amable y me deja ver la fórmula para copiarla. Claro, señor, déjala.
Listo. ¿Podemos seguir o seguimos esperando a alguien? Bueno, entonces sigamos porque nadie dice nada. Entonces el ejemplo 2 dice, la abscisa de un punto es 7 y su distancia al punto 1, menos 2 es 10. Dice, determine la ordenada del punto. Entonces ese lo voy a hacer por acá. Porque ese no lo podemos formular. Entonces repito el ejercicio. La abscisa de un punto es 7. Entonces lo que me dice el ejercicio es que yo tengo aquí un punto que lo voy a llamar el punto A, que tiene coordenadas 7 de abscisa y un valor Y que no sé cuál es. Y su distancia al punto 1, menos 2 es 10. Y tengo un punto B cuyas coordenadas son 1, menos 2. Dice, determine, si la distancia entre los dos puntos es de 10, determine la ordenada del punto. Entonces yo tengo un punto aquí y tengo un punto acá. Ahorita los vamos a graficar obviamente. La distancia entre esos dos puntos es de 10. Y sé que uno de los dos puntos es 1, menos 2. Me dice además también que este punto de acá tiene coordenadas en X de 7, pero no sabemos cuál es la coordenada en Y. Eso es lo que nos está preguntando el ejercicio, ¿cierto? Dice la abscisa de un punto es 7 y su distancia al punto 1, menos 2 es 10. Determine la ordenada del punto. Entonces acuérdense que habíamos dicho que siempre aquí a este punto o al valor del valor en X se le conoce como abscisa y al valor del punto en Y se le conoce como ordenada o coordenada. Entonces simplemente tendríamos que despejar de la fórmula de la distancia, tendríamos que despejar el valor de esta Y. Entonces si yo digo que este va a ser mi punto 1, este va a ser mi punto 1, y yo digo que este va a ser mi punto 2, la fórmula de la distancia nos quedaría algo así como esto, vea, 10, que es la distancia del punto 1 al punto 2, es igual a la raíz de 1, que es mi X sub 2, Y sub 2, menos 7, que es mi X sub 1. Esto lo elevo al cuadrado, más Y sub 2, que es menos 2, menos Y sub 1, que es el que no conozco. Y esto lo elevo al cuadrado. Y aquí ya tendría que hacer los despejes a que haya lugar. Entonces esto ya es solución de ecuaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esta raíz cuadrada del lado derecho? Elevamos a ambos lados de la ecuación al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo digo que 10 al cuadrado va a ser igual, aquí desaparece la raíz y voy a hacer esta operación de una vez. 1 menos 7 me da menos 6. Menos 6 elevado al cuadrado me da 36. Más
aquí voy a tener menos 2 menos y elevado al cuadrado. Me quedaría 100 menos 36 es igual a menos 2 menos y al cuadrado. 100 menos 36 me da. Y esto es igual a un binomio al cuadrado. ¿Cómo se realiza un binomio al cuadrado? El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso, y al cuadrado. Aquí me quedaría 64 es igual a 4 menos por menos todo me da menos 4y más y al cuadrado. Y en este momento ya nos queda una ecuación que podemos acomodar para resolver por la fórmula cuadrática. ¿Cierto? Entonces esta ecuación acomodada para resolver por la fórmula cuadrática me queda algo así como y al cuadrado menos 4y al cuadrado menos 4y más 4 menos 64 es igual a 0. Y al cuadrado menos 4y menos 60 es igual a 0. Y esto ya lo podemos resolver con la fórmula que vimos para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Entonces resuélvanla por favor y me dicen cuánto le dan los dos valores en este caso para y. Profe, qué pena, ¿me puede repetir el último procedimiento donde dio y a la 2 menos 4y menos 60 igual a 0, por favor? Aquí pasé todos, voy a dejar todo un lado despejado, ¿cierto? Porque para resolver una fórmula cuadrática, mi fórmula tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces voy a dejar todo un lado despejado a 0. Cojo todo lo que tengo aquí a la derecha y lo pongo a la izquierda. Yo puedo invertir los valores. Vea, tengo y cuadrado menos 4y más 4. El 64 está sumando. ¿Qué pasa a hacer? A restar. Y ya simplemente resuelvo la ecuación. ¿Sí o te quedó dudita? Gracias, profe, ya voy a intentarlo acá. Gracias. Ok. A ver qué esto me queda acá. ¿Cómo se pasa el tiempo con estas clases, Dios mío? Profe, ese me da 10. Listo, 10 y qué más. ¿Qué te dio 10? Te tiene que dar dos valores de y. Porque es una fórmula cuadrática. ¿Te acuerdas que hemos visto que la ecuación de la fórmula cuadrática que es
menos b más o menos, perdón, si da al cuadrado. Profe, menos un 2. valor da 10 y el otro valor da menos 6. Ok. Entonces aquí resolviendo la fórmula cuadrática. Me dices que Y1 te dio ¿cuánto? 10 10. Y Y2 igual a menos 6. Menos 6. menos 6. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este ejercicio en este momento? Que hay dos puntos realmente que nos cumplen con esa condición. ¿Cierto? Que hay dos puntos que me cumplen con la condición de que la distancia hacia el otro puntico, hacia el punto número 1, sea igual a 10 en este caso. Entonces vamos a ir a GeoGebra a graficarlos. Un segundito, lo miramos acá. Entonces vamos a ir al GeoGebra, que es este. Y entonces me dice que los puntos en este caso, voy a borrar los puntos acá. Entonces voy a borrar todos estos puntos. Entonces me decía que el primer punto era 1 menos 2. Entonces voy a tener aquí un punto que es igual a 1, menos 2. Voy a tener un punto B. Un punto A que es igual a 1, menos 2. Voy a tener un punto B que es igual, entonces en este caso me dice que X7 y me dijeron que dio ¿cuánto? 10. Sí, señor. B es igual a 7, menos 10. Y tendríamos un punto C que es igual a 7 y menos 6, ¿me dijeron? Sí, señor. Listo, entonces aquí tengo... Pero, Profe, 7, 10 el 10 es positivo. Ah, el 10 es positivo, que mira. Listo. Entonces ahí está, pero igual tampoco me está dando. Y este sí es 7 menos 6. Esto está muy raro. Se supone que los dos puntos nos deben dar una distancia de 10. Sí está bien despejado. Se supone que esta distancia y esta distancia deben ser igual a 10. Venga, a ver, revisamos qué fue lo que hicimos mal. Venga, a ver, miramos qué fue lo que hicimos mal. Sería que lo que me equivoqué fue en el despeje. Volvámoslo a hacer. Entonces decíamos que el punto 1 era igual a... Muestre, a ver. Ayúdenme por favor ustedes allá resolviéndolo también, a ver. Decimos que el punto 1 o el punto A era igual a 1, menos 2. Y decíamos que teníamos un punto B cuyas coordenadas eran 7 y una coordenada Y que no conocíamos.
decíamos que la distancia entre estos dos puntos era igual a 10. Entonces la fórmula nos quedaba que 10 era igual a la raíz cuadrada 7 menos 1 elevado al cuadrado más y menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces volvemos a hacer las mismas operaciones. 100 es igual a 6 al cuadrado más y más 2 al cuadrado. Entonces 100 menos 36 es igual, binomio al cuadrado es y al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado que sería 4. Aquí me daría 64 es igual a y al cuadrado más 4y más 4. Y ya despejando nuevamente, o acomodándolo en la forma general, me quedaría y al cuadrado más 4y más 4 menos 60 igual a 0, menos 64. Yo pienso una cosa, digo otra y escribo otra. Pegada la vaina. 0. Y al cuadrado más 4y menos 60 igual a 0. Cambié el signo, profe, A del ver. 4Y. El 4Y había quedado inicialmente negativo. Ah, sí, el 4y quedó negativo, la embarró el profesor, muestra dónde la embarré. Pero, por favor, entonces vayan resolviendo esa, a esta. Y2 más 4y menos 60. Esta es yo aquí donde la embarré. Aquí menos 2, menos y al cuadrado. Profe, lo que pasa es que esta vez lo hiciste diferente. Sí, yo lo hice, pero me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces yo la embarré en algún lado. Eso es lo que estoy mirando. Profe, ¿no es arriba donde está la raíz, al principio? Tú habías colocado primero 1 menos 7. Obviamente Sí. iba a dar menos 6. Y ya da 6 positivo. Ahí Sí, empieza. aquí lo tengo positivo, mira. No, el error está es acá. En el menos 2 menos y. Aquí está el 4. Pero es que este es negativo. Y menos por menos. Menos 2 por menos 4. Aquí me dio negativo, pero esto me debe dar positivo. Bueno, la embarré yo. Entonces los puntos me deben cambiar y me deben quedar ahora menos 16, ¿cierto? Cuando hagamos las cuadráticas. Sí, profe, así da.